Buenos días, gobernador Ricardo Díaz Cortés, el gobernador de Antofagasta. Estamos en una conversación exclusiva con Diario Angamos. Y bueno, le doy la bienvenida a este ciclo de entrevistas y conversar con usted sobre la situación de la región de Antofagasta. Muchas gracias. Y bueno, la idea es poder dar cuenta, porque en realidad los que somos electos tenemos que siempre rendir cuenta a la ciudadanía. Interesante concepto, dos cosas muy distintas ahí a poder analizar. Bueno, vamos derecho al grano y así aprovechamos al máximo el tiempo. Eh, la macrozona norte siempre, desde un tiempo a esta parte, se ha visto afectada por un alza considerable en delitos de alto impacto y la delincuencia, tanto en las ciudades de Iquique, por ejemplo, Arica y también en Antofagasta, ha sufrido un alza considerable respecto de los últimos años. ¿Qué nos puede comentar o qué nos puede dar cuenta respecto a ese tema? Tradicionalmente, las personas suelen asociar migración con delincuencia, porque todo este aumento de cifras se ha dado por el desborde migratorio que tuvimos principalmente el año 2021. Pero en realidad ahí tiene que ver con cómo muchas veces nosotros confundimos la causa con el efecto. Ese desborde migratorio ocurrió por una ausencia del Estado en control migratorio, o una falta de planificación del proceso migratorio por parte del Estado a nivel central. Alguien en Santiago pensó que decir fronteras cerradas era impedir el paso de las personas, y los que vivimos acá en el norte y conocemos la frontera, sabemos que frontera cerrada era que la caseta se cerraba, pero que todo el desierto quedaba al descampado para que pudieran ingresar las personas. Exactamente. Entonces, ese proceso de ausencia del Estado, de falta de normativa, de falta de regulación migratoria, es lo que ha ido generando este descontrol, porque al haber ausencia y al haber falta de control en quienes ingresaban, efectivamente te ingresaron personas que vienen a aportar a Chile y también ingresaron delincuentes. Hemos visto cómo han ido apareciendo, se ha ido deteniendo. En el caso de Antofagasta se detuvo hace unas semanas a un sicario con un prontuario enorme, y que en el fondo da muestra de cómo este descontrol migratorio fue generando la llegada de crímenes a los cuales no estábamos acostumbrados, como por ejemplo el crimen organizado, trata de personas, homicidios de alto impacto. Entonces yo creo que aquí lo que falta es recuperar el control del Estado. Y cuando hablamos del Estado significa la acción conjunta del Ministerio Público, de las policías, del Ministerio del Interior, del nivel central, pero también de los gobiernos regionales y comunales. Debemos llegar a un sistema de integración en donde podamos trabajar coordinadamente cada uno desde su propia función, y así dar garantía a la ciudadanía de mayor protección. Exactamente. Sobre todo en la zona de Antofagasta, que tiene doble frontera. Tiene frontera con Bolivia, por el paso de Ollagüe, y al mismo tiempo por los pasos de Jama y Sico, camino hacia San Pedro de Atacama, hacia la Argentina. Pero fundamentalmente la macrozona norte se vio afectada por los pasos irregulares que hubo en la zona de Colchane, fundamentalmente en Tarapacá, y quizás por el lado de Putre, en el lado de Antofagasta, de Arica, perdón. Entonces, Ujú. efectivamente me gustaría tocar ese punto porque lo conversé con otras autoridades en la zona y como que hicieron la salvedad, esto de la migración versus la delincuencia. Que había mucha gente que en su legítimo derecho de buscar un nuevo futuro vinieron a Chile a aportar, pero al mismo tiempo en esta idea de no tener un control regular, había gente que no vino a aportar y no se sabía quiénes eran, cómo venían y dónde venían. Y aquí aparece la figura de la reconducción. ¿Cómo ve ese punto particularmente? Mira, yo creo mi mirada de la nueva ley que regula los procesos migratorios es bastante crítica, porque es una ley que en el fondo nos da la capacidad de reaccionar frente a este caos que tenemos hoy en día. Eh, Existe efectivamente en la ley este sistema de reconducción, que si tú pillas a una persona ingresando de manera por un paso no habilitado, tú podrías tomar a esa persona y llevarla hacia la frontera. Pero lo que esta ley no consideraba es la articulación que tiene que haber con otros gobiernos, porque en el caso de ciudadanos bolivianos, Bolivia te los recibe. Pero en el caso de ciudadanos venezolanos, colombianos, cuando tú llegas a la frontera, Bolivia te dice, no, pues yo no le acepto a este ciudadano. Entonces, ahí hay un tema de falta de coordinación entre los distintos gobiernos. Este tema migratorio que nos está afectando a toda Latinoamérica debiera ser una política que tiene que verse en mesas internacionales. Y ahí es donde nosotros hemos visto que no ha existido esa acción,
y nos ha obligado muchas veces a los gobernadores a empezar a generar gestiones con los gobiernos subnacionales de los distintos países para ver cómo podemos ir agilizando y dar garantías de que esto funcione. Exactamente. Conversando en una entrevista anterior con el director nacional de Migraciones, Luis Eduardo Taller, nos conversaba y nos comentaba respecto de la reconstrucción que con Argentina se da en mucho menor cantidad, por supuesto, dada la extensa frontera que tenemos con el país vecino. Con Bolivia también se da, y con Perú, pero particularmente el tema este de que los nacionales de los países son recibidos. Entonces había un tratamiento entre cancillerías de poder llegar a un nuevo concepto en este sentido que tiene que ver con la corresponsabilidad. Porque si bien es cierto, un ciudadano que puede ser reconducido, no sé si estoy usando bien el término, expulsado del país, eh, hacia Bolivia siendo venezolano o colombiano, por citar alguno, eh, él en algún momento pasó por la frontera boliviana, pasó por el país, entró ya sea o por el Perú en el norte o por otro país fronterizo. Entonces hay un tema de corresponsabilidad. ¿Qué nos puede comentar? Yo creo que se hace necesario establecer esos criterios y también se hace necesario establecer criterios de mayor articulación entre las distintas policías a nivel internacional. Porque también lo que tú tienes es que gran parte de las personas que ingresan no vienen con todos los antecedentes legales claramente identificados. De hecho, muchas veces entran familias donde tú no tienes la certeza de que el adulto que está entrando con ese niño sea efectivamente el padre. Entonces, hay que ir generando mayores criterios de responsabilidad entre todos los estados, mayor capacidad de que llegue la información. Nos pasa en Antofagasta, nosotros muchas veces tenemos en espacios públicos personas que generan mendicidad y tienen a niños ahí, y en realidad no está la certeza ni la seguridad de que esos niños tengan un vínculo familiar con esa persona. Y pedir los antecedentes a Venezuela y a Colombia demora muchísimo. Entonces, Según el tiene que fiscal dar... regional, perdón, ¿Mm? según el fiscal regional de Tarapacá, en una conversación que tuvimos con él, cuando se piden antecedentes a Venezuela, quiero parafrasearlo, no contestan ni los correos electrónicos. Así de simple, que no había un contacto llano con Venezuela. ¿Es tan así el tema? Por los antecedentes que yo manejo, sí. Incluso muchas veces se han intentado hacer estas normativas que nos permiten a los presidiarios que tienen cierto nivel de permanencia en la cárcel y que tú podrías repatriarlos a sus países de origen. Entiendo que muchas veces se ha hecho todo el trámite y no los ha recibido Venezuela. No ha recibido los aviones que llegan con ciudadanos venezolanos. Entonces, está ocurriendo aquí una acción en donde toda la diplomacia tiene que actuar en conjunto. O sea, no puede ser que todos los países estemos siendo afectados por las malas políticas y las malas decisiones de Venezuela. Yo creo que ahí tiene que actuar la diplomacia. Pero también hay elementos que se tienen que mejorar desde nuestra propia legislación. O sea, la legislación actual dice que una persona para poder ingresar a este país y para poder regularizarse, tiene que en el consulado del país de origen empezar el trámite. ¿Qué hacemos con todos estos migrantes que el año 2021 ingresaron a nuestro país, que están irregulares y que no se pueden regularizar porque la ley no contempla esta situación? Y ahí es donde tú tienes un caos que en el fondo lo estamos manteniendo porque no hemos sido capaces de sentarnos a modificar esas leyes y pensar un plan de emergencia o una normativa de emergencia que permita la regularización. Ahora, ¿por qué estoy hablando de regularización? Porque lo que se necesita aquí es hacer un real empadronamiento. Nosotros no sabemos de todas las personas que ingresaron quiénes están cometiendo ilícitos y quiénes efectivamente están trabajando y podrían ser un aporte. Y eso pasa porque la normativa lo permite. También ocurre que cuando tú tienes que hacer una reconducción o una expulsión, tú pescas al ciudadano, le informa la expulsión y hay un plazo de días donde lo puedes tener retenido y si no, lo tienes que soltar y notificarle al domicilio. ¿Qué domicilio si vive en la calle? Ujú. Entonces, esos son los elementos que la actual ley no está dando el ancho para la grave crisis migratoria que tenemos. Perfecto. Habló hace un momento de domicilios, habló de espacios públicos. En su análisis, en este periodo de un año que asumieron los gobernadores regionales en diferentes provincias, las regiones del país, ¿cómo ve usted esa situación de los espacios públicos, ya sea en las ciudades, vamos a nombrar de Tocopilla, Antofagasta, Calama, que son las de mayor concentración de densidad poblacional? ¿Cuáles son las acciones que se están realizando para este tipo de recuperación, entendiendo y haciendo una relación quizás
eh, como una medida preventiva para el proceso de eliminación de la delincuencia. Lo que ocurre es que si queremos resolver el tema de los migrantes que están en espacios públicos y que generan esta sensación de inseguridad, tú tienes que necesariamente hacer inversiones para reconducir a esas personas a lugares que puedan estar, en donde tú las puedas identificar y en donde en el fondo se le pueda dar atención humanitaria, especialmente a los niños, niñas y adolescentes. Eh, pero esto choca con este discurso xenófobo que se ha ido levantando y que se entiende por esta sensación de inseguridad. Entonces, muchas veces hay autoridades que no quieren tomar decisiones difíciles, como es otorgar financiamiento a este tipo de albergues, porque está la queja de por qué vamos a estar dándole más plata y vamos a estar gestionando recursos para los migrantes. Entonces, este es un problema complejo que no tenemos que manejarlo desde las arengas, desde las ideologías políticas. Es un problema complejo que requiere tomar decisiones complejas. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es un sistema de empadronamiento de los migrantes. Y eso requiere recursos y eso requiere que seamos capaces de actuar coordinadamente. Estoy muy de acuerdo que cualquier migrante que esté delinquiendo en el país debiéramos expulsarlo, pero eso también requiere recursos, porque tienes que en el fondo generar los dispositivos para poder sacarlo. Y tenemos que generar un sistema de control biométrico, porque los antecedentes con los cuales llegan los migrantes no son del todo certeros. Entonces, existe hoy día la tecnología que tú podrías tomarles huellas digitales y tomarles antecedentes, y por lo menos en mi región lo hemos ido haciendo con la PDI, y eso permitiría empezar a dar alguna certeza de salida respecto a esta situación. También se hace necesario mayor presencia de los militares en la frontera, pero militares Eso con... quería llegar. ¿Cuál es su visión, tanto como gobernador de la región de Antofagasta, pero también en su calidad de presidente de la Asociación de Gobernadores Regionales, de la Gorechi? Eh, ¿Es efectivamente la medida que está tomando el gobierno del decreto proyecto de la infraestructura crítica la solución, o efectivamente, como algunas autoridades, diputados de su región, como de Tarapacá, como de Arica Parinacota, han solicitado un estado de excepción? ¿Cuál de las dos medidas efectivas sería para poder controlar el paso a frontera? Mira, lo que pasa es que en las dos medidas tú puedes ver fallos y puedes ver fortaleza. Sin duda que es una fortaleza que estén las fuerzas militares resguardando la frontera y que estén en lugares donde son pasos irregulares impidiendo que ingresen. Ahora, el sentido debiera ser ese. Oye, hay que impedir que ingresen por pasos irregulares y hay que reconducirlos para que ingresen por donde corresponden o hay que reconducirlos hacia otro país. Eso es lo que hay que hacer. El tema es que el estado de excepción no te garantiza la capacidad de control de orden público por parte de los militares. O sea, en un estado de excepción igual tú tendrías que tener un carabinero que pida los antecedentes o un policía de investigaciones que pida los antecedentes, que cuál es el motivo de esa persona que quiere ingresar, que pueda hacer catastro, que pueda hacer todo lo normativo respecto a migraciones. Eso no te lo da el estado de excepción. El estado de excepción te da presencia militar simplemente y resguardo. Y sin algún tipo de atribución para poder registrar, para poder hacer control de identidad y Es otro que tipo de eso, acciones. por lo menos los parlamentarios de mi región me comentaban que con esta ley de infraestructura crítica, eso sí se podía hacer. O sea, se dotaban de atribuciones para el registro de bolsos, de mercaderías, de lo que trajeran las personas migrantes y permitía reconducirlos hacia el sector donde en el fondo debieran hacerse todos los trámites migratorios. Me decían también que podía la infraestructura crítica entenderse, todas nuestras tres regiones podrían entenderse como somos zonas fronterizas, como zonas afectas de infraestructura crítica. De hecho, el diputado Araya me explicaba que incluso las mismas ciudades podían ser consideradas infraestructura crítica. Entonces, eso daba algunas garantías en términos de él, de que era mucho más beneficioso. A Sí, en mí función lo que del... me preocupaba a mí lo que me preocupaba de la ley de infraestructura crítica, que en la lectura que yo hacía, en el fondo era como tratar de regular por dónde pasaban, pero no impedir el paso, que es lo que muchos estamos pidiendo. Exacto, exacto, exacto. Tiene que ver la infraestructura crítica también con al ser Arica, Iquique, Antofagasta, puertos. El control aduanero también es fundamental, sobre todo en este plan nacional contra el crimen organizado. Recientemente veíamos en la cobertura nacional de noticias
que hubo un cargamento de más de 800 kilos de cocaína, ¿verdad? Que pasó por todo el norte Mm. en época de pandemia, hagamos la salvedad, o de controles sanitarios, porque si continuamos en pandemia. En ese sentido, entonces, ¿cuál es la acción que podrían hacer desde la Gorechi como gobernadores del norte, entendiendo Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, quizás Atacama? ¿Cuál es Es la que acción? ahí, cuando a ver, uno plantea esto, si necesitamos mayor control aduanero, pero la pregunta que yo podría hacerle para retrucar es, ¿cuántas personas trabajan en las aduanas en las distintas regiones? Y el número es ínfimo y no da la capacidad para poder registrar como corresponde exhaustivamente todas las cargas que llegan, por eso es que van seleccionando. Lo mismo pasa con carabineros, lo mismo pasa con las dotaciones militares o las dotaciones de policía de investigaciones. Son muy bajas en nuestras regiones para la enormidad de la extensión del territorio. Lo mismo ocurre con las dotaciones de gendarmería. Y si yo te sumo más pelo a la sopa y te planteo, ya, ¿y cuáles son las condiciones de vida, de vivienda, de habitabilidad que tienen los militares, las policías en la frontera? Ahí también Son empiezas a bastante ver. mínimas y precarias. Entonces, ahí es cuando tú te das cuenta que el Estado en su conjunto ha tenido una acción de ausentismo respecto de las políticas de mejor infraestructura en el norte grande. El Estado no ha sido capaz de invertir adecuadamente para resguardar la frontera del norte grande, no pensando que lo que nos pasa en el norte grande después indefiniblemente le afecta a el nivel central. Porque Orrego siempre reclama de los migrantes que tiene la Alamea, pero esos pasaron por acá. Entonces, si el Estado no tiene esa capacidad de entender que el centralismo también es causa de este problema migratorio, no lo vamos a poder resolver. Y ahí es donde los gobiernos regionales podemos generar un apoyo muy significativo. El gobernador de Arica diseñó un proyecto con el Ministerio Público y le dotó de recursos para poder aumentar la persecución de ciertos delitos. Con el gobernador de Tarapacá hemos hecho aportes directos en la compra de mayores vehículos policiales. Yo entregué la semana pasada 5 vehículos en Calama y ya tuvimos decomiso de 28 kilos de droga a partir de la acción de esos vehículos. Entonces, los gobiernos regionales podemos fortalecer las capacidades de aduanas, de impuestos internos, de las policías, de la fiscalía. Podemos llegar con recursos frescos. Por eso es que es relevante que se reconozca el rol preventivo de los gobiernos regionales, porque no puede ser que el Estado nos pida recursos regionales para no hacer lo que no hizo por años el nivel central y que después simplemente pretendan que nosotros no juguemos un rol en la prevención del delito. Exacto. Quiero quedarme con dos conceptos que dijo, el rol preventivo y el centralismo. Y esto asociarlo con luego de que usted fuese electo, entre el junio del año 2021, lo voy a citar textualmente, dice, Chile se olvida de su norte y ahora tenemos que recuperarlo. Qué frase potente, qué frase interesante. ¿Cómo lo podemos relacionar entonces esto con el centralismo y con esto del rol preventivo que tienen que está teniendo esta nueva figura de los gobiernos regionales? Lo que pasa es que es indudable que Chile muchas veces pierde el norte porque no es capaz de darse cuenta del impacto que genera el norte en el desarrollo del resto del país. La región de Antofagasta le entrega al país el 12,8% del PIB, de los ingresos brutos del país. Y cuando tú miras la inversión estatal en la región de Antofagasta, no supera el 1,7%. Entonces, esa asincronía que está explicada simplemente por la cantidad de población, que en definitiva significa menos votos, es lo que ha ido generando esta ausencia de inversión del Estado en el norte grande. Con la elección de los gobernadores es posible retrotraerlo. De hecho, con los gobernadores del norte grande, que hemos estado participando en este gran acuerdo nacional, hay un elemento que es central, que tiene que ver, por ejemplo, habilitación de viviendas para las policías en nuestro norte grande y también de considerar eh, cuando se definen las dotaciones de las policías, la extensión de los territorios y si son regiones fronterizas. Esos dos elementos que hemos agregado en esta discusión permitiría aumentar la dotación de carabineros. El hecho de que hayan gobernadores electos permite que por fin haya una voz que se puede parar de igual a igual con los ministerios y que puede exigir un mejor trato. Y eso es lo que hemos ido haciendo los distintos gobernadores. Y además, cuando tú logras que todos los gobernadores, que todas estas voces regionales se unan en una asociación de gobernadores,
también cambia el tono de la discusión y el tono de la conversación. Por eso es Sí, que ha sido muy básico esta organización de los gobernadores, porque nos permite estar en la mesa conversando directamente con la ministra del Interior. perfecto. O sea, esta frase más allá de la metáfora de aludir al norte como objetivo, tiene efectivamente una condición de territorialidad, ¿no es así? Sí, así es, pero también el norte es el objetivo. El desarrollo del país va a venir desde las regiones. Cuando tú estás pensando, por ejemplo, que en Perú están construyendo un puerto, que es un puerto gigantesco que quiere subsumir la carga chilena, y las únicas condiciones que podrían equiparar las condiciones de ese puerto están, por ejemplo, en Tocopilla, y que podríamos generar un polo logístico en todo el norte grande que permita, en el fondo, competir, tú te estás dando cuenta que hay una posibilidad de desarrollo para el resto del país desde el norte. Las riquezas del litio vienen desde el norte, las energías renovables. Hay muchas plantas de energía renovable en las tres regiones nuestras y que están sustentando esta mirada desde Japón, desde Alemania, desde China, de querer venir a instalarse en nuestras regiones porque ven que aquí están las mejores condiciones para producir energía al futuro. Eso da muestras de que el norte, es el futuro. Perfecto. Ahí tuvimos un pequeño corte en la transmisión. Les recuerdo que estamos en una conversación con el gobernador de la provincia de la región de Antofagasta, Ricardo Díaz Cortés, profesor de filosofía y actual gobernador de la región. Gobernador, consulta. Habló de Tocopilla, habló del puerto. ¿Qué proyectos? Me entiendo que hay algunos proyectos donde quieren hacerlo más grande, quizás llegar a calados más profundos. Y Tocopilla, Antofagasta, Mejillones, bueno, Arica, Iquique, históricamente puertos. Porque cuando tú miras la cantidad de carga, por los estudios que se han hecho de este corredor bioceánico, las cargas desde Brasil, de Paraguay, de Argentina, que pueden salir mucho más rápido por los puertos chilenos y pueden llegar mucho más rápido hacia el continente asiático, que hacia donde todos quieren exportar hoy en día, eh, son un volumen para el cual ninguno de los puertos en particular pueden responder. O sea, tú sabes que los puertos se miden por los contenedores. Un TEUS es un contenedor y la carga que exporta todo Chile son 2,3 millones de TEUS, perdón, 5,3 millones de TEUS son la carga chilena. La carga peruana es 2,5 TEUS. Y el puerto de Chancay que mencioné recién quiere ser un puerto para 8 millones de TEUS. Ahora bien, ¿cuántos TEUs significa este corredor bioceánico? Que ahora sí se está terminando. Y es la suerte que nos tocó a nosotros como gobernadores. Porque esto se viene hablando hace mucho. Claro, porque se viene construyendo de hace mucho. Pero en la última etapa se termina de construir en el 2024. O sea, esas cargas van a pasar por nuestras regiones. Y se estima que son 10 millones de TEUs. Entonces, la capacidad ociosa de mi región son 2 millones. La capacidad ociosa de Tarapacá entiendo que bordea 1,5 y Arica también. Tenemos que unirnos para poder conseguir que toda esta carga pueda pasar. Y tenemos que generar una capacidad de articulación con aduanas, con el SAC, para que las revisiones de esa carga sean mucho más rápidas, para que seamos un puerto atractivo, seamos un polo logístico atractivo, tanto para Brasil, Paraguay como Argentina. Pero además, nuestro país cuenta con regulaciones y con convenios comerciales. Yo me junté ayer con el embajador de Japón y hablábamos precisamente de los convenios nacionales que teníamos con su país. Y ellos me decían, si ustedes hicieran jugo con las naranjas paraguayas, eso podría ser un producto chileno y lo podrían exportar con Con franquicias denominación mejor. de origen. Claro. Entonces, eso hace que además, imagínate, ¿por qué no soñar que en nuestras regiones del norte instalemos industria alimenticia? ¿Por qué no hacer embutidos con la carne paraguaya o argentina? ¿Por qué no envasar? ¿Por qué no sacar productos derivados del lácteo? ¿Por qué no sacar aceite de soya con la soya brasileña o la soya paraguaya? Pero seamos más generosos, porque esto para que funcione tiene que ser carga de retorno y de ida. ¿Y por qué no traer los salmones del sur, las frutas del sur, el vino chileno y devolverlo en los camiones hacia un mercado de 40 millones de personas que está en Paraguay y Brasil? Y que a esos sectores no llega, porque todos los productos chilenos llegan al borde atlántico de Brasil, pero no llegan a la zona del Mato Grosso. O sea, todos ganamos. Mi postura es esa, mi postura es que trabajemos en conjunto. Yo estimo mucho al senador Soria, creo que hizo un gran aporte, el corredor
se lo debemos a él, pero yo le invito al senador Soria que trabajemos en conjunto. Acá ganamos todos. No tenemos por qué competir Antofagasta con Iquique. Conor, hablemos un poquito de esta riqueza de la cual hace mención que tiene la segunda región. ¿Cómo ve o cómo se proyecta el 2023 en términos de empleabilidad? Precisamente eso es lo que nos está preocupando. Los gobiernos regionales tenemos la posibilidad de hacer inversiones y estas inversiones tienen que estar asociadas a elementos de mayor empleabilidad. A mí me interesa ir generando inversiones, por ejemplo, en recuperación de colegios, recuperación de hospitales, porque eso significa contratar mano de obra para ejecutar ese tipo de acciones. Pero además me está interesando utilizar este corredor bioceánico para instalar fábricas, instalar industrias. Estamos también con una mesa del hidrógeno solar, donde estamos trabajando. Podemos recuperar las aguas servidas, dejar de vertirlas al mar y generar hidrógeno verde con ese tipo de agua. Y con la energía solar ir generando hidrógeno solar y ofrecerle este combustible a las mineras para que de ahí podamos ir saltando hacia el sistema de exportaciones. Tenemos la riqueza del litio también, pero al litio tenemos que agregarle valor. Yo creo que no es sostenible que sigamos pensando en la misma dinámica de lo que nos pasó con el cobre, que en el fondo ya estamos, nos están quedando 50 años de producción, pero el litio debemos agregarle valor. ¿Por qué no pensar con hacer baterías? Pero para eso necesitamos un centro de investigación respecto al litio. Y también la riqueza que tiene que ver nuestra astronomía, nuestros cielos. O sea, ¿por qué no lanzar satélites desde el Norte Grande? Porque hoy en día existe un proyecto de la FACH de monitoreo de basura espacial. Instalar un sistema de satélites, lo estamos trabajando con Magallanes, establecer bases de control satelital que nos permitan monitorear la basura, pero también las condiciones para el lanzamiento de vehículos podríamos irla explorando, porque nuestro desierto tiene esa capacidad de poder ofrecer múltiples alternativas. Yo creo que sí, la riqueza del norte, uno podría verla en todos estos minerales, pero en realidad la riqueza tiene que ver con nuestra gente. Nosotros tenemos un carácter muy distinto a la gente del sur. Los nortinos vamos a enfrentar la mina, vamos a enfrentar el mar. Los nortinos somos gente de lucha. Y ahí está la riqueza nuestra, en las personas que son capaces de atreverse a soñar en grande y cambiar el destino de nuestras regiones. Perfecto. Gobernador, usted se declara ambientalista, entiendo, y ahí está, bueno, el camino entre Calama y la frontera con Argentina, está en toda la zona de los molinos eólicos para la energía. Habló del litio, habló bueno, la riqueza astronómica que tiene. Sin duda, Antofagasta es una región que tiene muchísimo recursos como para poder seguir adelante. Lo cambio de tema y hablemos de la zona ambientalista. ¿Qué nos puede comentar en cuanto, quizás no está dentro del total de sus funciones, pero qué nos puede comentar sobre el vertedero de la Chimba? Hemos visto algunos registros donde hay quemas ilegales, donde hay algún tipo de denuncia de la gente respecto a malos olores o emanación de olores pestilentes, etcétera. ¿Qué nos puede hablar sobre específicamente el ex vertedero o el vertedero que estaba en la Chimba? La situación del vertedero de Antofagasta es una situación que es gravísima porque denota una ausencia del Estado. De hecho, vino el Instituto de Derechos Humanos a plantear que se están gravando y se están afectando varios derechos humanos con la existencia de ese vertedero y su escasa capacidad de remediación. Son alrededor de 16 hectáreas de basura donde se generan quemas y tú sabes que estas quemas, como son montículos de basura, muchas veces se van incendiando desde el fondo, desde el sustrato de la basura, porque hay muchos gases que están asociados y eso va generando una estela de malos olores y en esta mirada centralista algún genio planificó que las viviendas sociales tenían que estar al lado del basural. Entonces tenemos además gente que se le entregaron soluciones habitacionales que estaban esperando este sueño de la casa propia al lado de un basural con esa pestilencia. ¿Cuáles son las medidas que se van a tomar para solucionar eso, gobernador? Disculpe que le interrumpa. Nosotros entregamos recursos para el cierre del vertedero, porque no está cerrado y es una labor del municipio que tiene que lograr ese cierre. También entregamos recursos a la delegación presidencial para que haga un plan de emergencia de limpieza de los sectores aledaños en donde queman basura.
Yo creo que ahí lo que se necesita es el concurso de todos los actores para poder actuar. Y cuando vino el presidente a mi región, yo le pedí a él que en el fondo actuara desde el nivel central, porque claramente ese problema es un problema que excede las capacidades que como región tenemos para poder resolverlo. Y ahí tenemos que ser capaces de cómo articulamos soluciones, pero que sean más prestas, más rápidas. Porque en el fondo, ahí yo entiendo la molestia de las personas. Otra mesa más y hasta cuándo siguen juntándose en mesa. Necesitamos pavimentar el sector, necesitamos que se cobre multas millonarias a las personas que insisten en quemar basura o que insisten en botar basura en el sector, porque ya hay otro vertedero que se puede ocupar. Y que en el fondo la gente insiste en seguir botando basura. Entonces, esto requiere también el concurso del municipio, de la delegación, de la Seremía de Salud, de bienes nacionales, pero también de vialidad, de Servio, para ir urbanizando ese sector, porque también entregamos los recursos para la urbanización, de tal manera de terminar con esta lógica del abandono. Si ese sector estuviera urbanizado, estuviera con las luces como corresponden, estuviera en el fondo con elementos de seguridad, patrullaje constante de carabineros, no se estarían generando todas estas quemas. En términos de números, ¿cuántos recursos son los que se necesitan o cuántos son los recursos que ha aportado el gobierno regional de Antofagasta? Nosotros ya hemos entregado más o menos 2.500 millones de pesos para que se generen este tipo de proyectos. Es más, o sea, y estamos dispuestos a generar un plan con el municipio en donde se puedan habilitar maquinaria para que estén trabajando en el vertedero. Porque el problema que tiene bomberos es que muchas veces para apagar este tipo de incendios necesitan maquinaria de remoción de escombros. Estoy hablando de motorizadoras, de tractores, porque necesitan ir en el fondo moviendo la basura y atacando las bases y después compactando. Entonces, no son quemas fáciles de solucionar. Incluso nosotros el año pasado invertimos en un dispositivo que anulaba en el fondo el elemento biodegradable de la basura para poder así ir bajando este olor a pestilencia. Gobernador, última pregunta, nos queda muy poquito, estamos con Diario Angamos de Antofagasta, www.diarioangamos.com. Las noticias últimas, ¿qué nos puede contar sobre el monitoreo y esta posible erupción del volcán Lascar? Que la última vez que hizo erupción, como dato estadístico, fue en el año 1993. La columna de humo se elevó sobre los 20.000 metros e incluso se reportaron cenizas en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. ¿Qué nos puede comentar hoy día sobre esta posibilidad de la erupción del volcán Lascar? Bueno, mira, ahí se demuestra que el actuar de los gobiernos regionales puede ser muy eficaz para los problemas que tenemos en la región. Nosotros con el FNR financiamos un instituto, el Instituto Kellar, que se especializó específicamente en el monitoreo de volcanes. Y este Instituto Kellar, que nace con aportes desde el FNR, hoy en día es un instituto milenio que está recibiendo aportes desde el nivel central. Fue la capacidad de esos científicos que han ido haciendo monitoreos que detectó mayor cantidad de sismicidad en el volcán y ha ido midiendo en el fondo el impacto que podría tener un nuevo pulso. Eso nos llamó a generar un comité de emergencia que tuvimos la semana pasada, en donde ya tomamos ciertas medidas respecto de ponernos en distintos escenarios y cuáles son las medidas básicas que requerimos. Ya estamos comprando equipamientos, forrajes, agua, porque el tema, el pulso quizás no sería tanto problema, no se ve tanto escurrimiento con los datos que hay ahora de lava, pero sí el tema de las cenizas, eso sí afectaría bastante. Sí, Entonces porque si estamos bien es una generando. zona muy poblada en términos de densidad, pero sí hay mucha gente que vive del pastoreo, de, del, del, de los rebaños de alpacas, de llamas, ¿eh? Entonces afecta mucho, y sobre todo si la columna de humo sube, las condiciones con los vientos sudeste que siempre se dan en esta zona, afecta también a las provincias de Jujuy, de Salta, de Tucumán, en el noroeste argentino. Claro, y ahí lo que tenemos que hacer en el fondo también el tema del abastecimiento de agua, porque muchos de los afluentes que después consumen las comunidades metros más abajo nacen en el sector que podría caer ceniza. Por eso es que en el fondo tenemos que tomar las medidas de precaución. Tenemos ya dispositivos puestos en el lugar para poder generar evacuaciones rápidas y también con Senapred ya hemos ido generando en el fondo la compra de todos los aditamentos de seguridad en agua, mascarillas y forraje para los animales.
La idea es que también las personas puedan escapar con sus animales y establecer sistema de transporte para ellos. En eso estamos Perfecto. trabajando y ahí podemos actuar con bastante certeza. Muchísimas gracias, don Ricardo Díaz, gobernador de la provincia, de la región de Antofagasta. Un error que cometo siempre, todavía acostumbrado al antiguo cargo de gobernador. Vamos a decir con propiedad, don Ricardo Díaz Cortés, gobernador de Antofagasta. Profesor, muchísimas gracias por su tiempo y espero poder encontrarnos en una nueva oportunidad. Un gran abrazo, Rodrigo. Muchas gracias. Bueno, gracias, buenos días.